Hola, bienvenido a una sesión más de este curso de diseño editorial. Hoy revisaremos las partes del periódico, un tema bastante importante. Es un tema que sirve de base para el progreso con este asunto de entender cómo diseñar productos editoriales, porque resulta que el periódico, a diferencia un poco de lo que ha acontecido con el libro, el periódico es un medio o producto que ha permitido el desarrollo de otros posteriores, como es el caso de la revista, incluso mucho material editorial que sirve para la promoción o difusión de algún producto, gacetas, productos editoriales que se resuelven de consumo interno para instituciones. Es también el caso de lo que se hace ahora para los medios digitales. Todos estos esquemas de diseño editorial resueltos en otros productos editoriales devienen o tienen su origen más en el periódico que en el libro. No quiero con esto demeritar el asunto del libro. Por supuesto que el libro es trascendente, solo que el camino que ha seguido establece una línea muy marcada de la que se han desprendido pocas cosas. O sea, el libro o el producto, digamos, de género unitario, se mantiene muy estable. Entonces, los cánones que se fueron generando para este tipo de productos se mueven más bien en esa línea, la de los productos unitarios. Y en el caso del periódico, si se piensa también en una línea de evolución, en esta o de esta se van desprendiendo otras tantas, como las que ya mencionaba, pero conocer sobre el periódico nos va a permitir entender de mucha mejor manera cómo desarrollar entonces otros productos editoriales, considerando que lo que este medio, el periódico, ha ido experimentando, probando y desarrollando, nos da pie a entender prácticamente todo lo demás. Conocer las partes del periódico nos va a ayudar también a poder comprender en el argot que se maneja dentro del diseño editorial, dentro del periodismo, cómo es que debemos comunicarnos, cómo es que podemos identificar cada una de estas partes, porque finalmente así se conocen en el medio. Además, este proceso que estaremos siguiendo con el tema que revisemos hoy nos va a ayudar incluso a ir comprendiendo cómo debemos estructurar este tipo de productos, porque al conocer las piezas o las partes, tendremos inevitablemente que ir comprendiendo también cómo irlas acomodando. Entonces, aunque eventualmente ya pasaremos a ese tema, al de comprender cómo estructurar ahora este tipo de productos, ya al conocer las piezas nos da sin duda un gran avance. Por eso es que este tema es importante. Así que bueno, vamos a irlo revisando. Estás viendo en la pantalla una lista de conceptos relacionados con el periódico, con sus partes. Es una parte, por supuesto que podría a esta lista agregarse todavía otras opciones más. Sin embargo, considero que las que estás observando son las que son infaltables, es decir, o sea, son esenciales para el comprender cómo se desarrolla un periódico. También puede suceder que algunos conceptos que yo establezco aquí con un determinado nombre, en el caso de algunas otras ciudades, de otras partes del mundo, de otras citas que tú encuentres relacionadas con las partes del periódico, difieran con la denominación que yo establezco. Esto se debe, considero yo, que en gran medida a que el diseño gráfico comenzó como un oficio. Esto, por supuesto, queda muy patente incluso en el medio editorial. La participación de un diseñador gráfico se fue dando así, como oficio. Y como todo oficio, y ante la falta, por supuesto, de normativas, de reportes o registros sobre el trabajo que se va haciendo, que van dando orden y sentido a cómo se va desarrollando cierta actividad o cierto oficio, a falta de eso, pues por supuesto que
los participantes del diseño editorial pues iban teniendo que darle nombre a las partes, a los procesos, a las piezas, y en ese ejercicio pues se fueron generando nombres que en algunas zonas del mundo, del país, se empezaron a referir de una forma, mientras que en otras pues les asignaban otro nombre u otra referencia. A la fecha, bueno, ya el que se haya buscado registrar todo este trabajo, llevarlo al punto de estudio y de tratar, por supuesto, en este mismo ejercicio de establecer como un acuerdo, como de concentrar toda la información, se han ido ya estableciendo nombres generales que pudieran ser entendidos para todas las personas vinculadas al diseño de periódicos. Pero bueno, todavía quedan por ahí vestigios de nombres que podrían no parecerse a los que estás leyendo en esta lista, pero en lo general podríamos decir que esto que te planteo es lo que debe comprenderse para el asunto de las partes del periódico. Vamos a ir desglosando cada uno. Sé que son muchos, se ve una lista grande, pero en realidad vamos a ver que no es tan complejo. Vamos precisamente a eso. Debemos comenzar por el cabezal. Se trata de la marca gráfica del periódico, se ubica en la portada, por supuesto, y en algunos casos su posición puede variar, esto según la información que se presenta. También se le llama así a los logotipos de las secciones, para precisamente poder diferenciar o ayudar a diferenciar al lector cuando pasó de una parte o etapa del periódico a otra. Estás viendo un ejemplo, el del periódico El Excelsior. El nombre precisamente es ese, el de la empresa, es Excelsior. Ese que ves ahí es su logotipo, pero en el caso del diseño editorial, a esa parte se le conoce más bien como cabezal, porque se entiende que encabeza a todo el documento. Es la parte distintiva del periódico porque pues a su vez es el nombre de la empresa. En muchos casos este elemento puede llegar a cambiar de posición, sobre todo cuando la información lo exige así. Si llegara a ocurrir un evento de trascendencia muy grande, muy importante, el propio periódico, como un ejercicio de distinción hacia la información tan sensible que se está presentando, puede como dar el mensaje de que es más importante la información que el propio nombre del periódico, y entonces hay ocasiones en donde este cabezal puede ir a la parte de en medio o incluso hasta abajo para darle una posición más privilegiada al asunto de la información. Situaciones como la de que fallezca algún personaje muy célebre para alguna región o comunidad, un asunto o un fenómeno natural de trascendencia tal que pues sea digno de mencionar aquí, algún premio para alguien o para alguna comunidad que sea realmente un premio muy notable. Situaciones que realmente desde el punto de vista de lo informativo trasciendan pueden ser factores para que este cabezal tenga otra posición. También incluso ya recientemente en el diseño editorial que se practica en nuestro país, algunos han establecido, por ejemplo, el concepto de un cabezal movible que se pueda acomodar de acuerdo con las necesidades que se tienen en la portada, con la información que se presenta. Entonces, en algunos medios vemos que su cabezal alguna vez está en la parte superior izquierda, en otra edición está en la parte superior derecha, otras veces en medio, etc. E incluso, bueno, pues hay quienes al cabezal lo van cambiando de color, en fin, hay un manejo muy amplio de lo que el propio cabezal puede aportar al tema de la portada, pero eso ya lo estudiaremos con detalle más adelante. Aquí estás observando el ejemplo de cabezales para secciones, estas del periódico El Heraldo de México. Puedes apreciar que el diseño mantiene una unidad,
se ve claramente que pertenecen todas estas alternativas al mismo medio, incluso estas que, aunque cambian un poco de color, pues se siguen entendiendo en ese esquema, ¿no? Gracias a la fuente tipográfica y al esquema o estructura que los envuelve. Pero lo que debe quedar claro con esto es que a partir de que el propio lector se encuentra con estas referencias, puede saber que está pasando de una sección a otra, y a esto también se le conoce como cabezal. Llamados. También son conocidos como promocionales o promos. Se trata de los avisos sobre la información que incluye la edición en sus páginas interiores. Esto también aparece en portadas o portadillas de secciones, porque se entiende que encabezan un bloque. En el caso de la portada, por supuesto que esto encabeza el bloque completo del periódico. Entonces se distinguen notas principales, como las que vemos aquí en este ejemplo. Este periódico en esta edición plantea dos notas principales, que son la del fallecimiento de Vicente Rojo y la del desfalco de 3,000 millones de pesos en Chiapas. Lo que se encuentra a la derecha son los llamados, referencias para que el lector entienda qué incluye el periódico. Además, por supuesto, de estas notas principales, se establece debajo o en alguna parte de este llamado una guía para saber en qué página se encuentra esta información. Este periódico particularmente cuenta con 1, 2, 3. Este se debe considerar como tercero, aunque no tiene foto, sigue siendo un llamado, y 4 con este último de aquí. Los llamados pues son importantes, ayudan a que el lector se motive a adquirir el producto o a revisar su contenido, gracias a que puede tener un poco de visión o de anticipación sobre lo que observará o leerá más adelante. Por ello es que son importantes los llamados. Tenemos el concepto de etiqueta, conocido también como cornisa en algunas otras partes del país. Contiene generalmente el número de página, sección y fecha del periódico. No es otra cosa más que esa parte en las páginas que nos da referencias importantes, desde el número de página hasta la fecha, el nombre del periódico, de la sección, etc. En el caso del periódico que tenemos aquí, el Excelsior, el de la derecha, podemos ver que la disposición de esta información se da en la parte superior e incluso se le han agregado unas plecas arriba y abajo. Esto es lo que da la idea de una cornisa. Tú debes recordar o saber que una cornisa en una construcción, en una edificación, es esa parte de remate de la parte superior de las mismas. Entonces, por esa misma idea, se comprende que a esta parte del periódico se le llame cornisa, porque generalmente aparece hasta arriba, como digamos, abarcando toda la nota. Se asocia esto con la idea de cornisa y por eso también se le llama así. Yo prefiero nombrar la etiqueta porque, como puedes ver en el ejemplo de la izquierda, actualmente ya no necesariamente se establece esta información así en la parte superior. Puede ser, como se puede observar aquí, que esta condición cambie, que simplemente se plantee de forma diferente. Por eso es que creo que el concepto de etiqueta pues es un nombre que conviene más al caso, porque al final esto que vemos aquí etiqueta a las páginas, o sea, les aporta información importante o relevante al lector, o más bien información útil que le permite navegar dentro de las páginas sin tanto problema. Se puede ubicar con facilidad a partir de estas llamadas etiquetas. Tenemos ahora el concepto de cabeza. Este es el título principal de la nota. Antes de mostrarte ejemplos, quiero también darte la indicación de otra parte del periódico que está muy ligado a la cabeza, que es el balazo. Esta parte refuerza, apoya o complementa al título. Puede ir arriba o abajo de la cabeza. Te voy a mostrar algunos ejemplos. La cabeza entonces es el título de las notas y el balazo es una información que sirve de apoyo a esa cabeza o título. Lo refuerza, lo complementa, le da un sentido de mucho más valor.
Veamos el ejemplo de arriba. Los venezolanos se lanzan a comprar tras la devaluación del bolívar. Si leyéramos o tuviéramos solo esa parte de la información, por supuesto que podemos entender en lo general de qué habla, pero cuando leemos el balazo, terminamos de comprender o de cerrar esa idea. El balazo dice: Chávez pide al ejército y al pueblo que eviten la subida de precios. Entonces entendemos que la nota no solo hablará del fenómeno que se está presentando tras la devaluación de esta moneda. Estamos entendiendo que la nota no solo va a decir eso, sino va a hablar de la posición del gobierno y de que además está el gobierno haciendo uso del ejército o hará uso del ejército para que se evite o exista un control en esta devaluación. Por supuesto que el balazo cambia claramente la idea que pretende proyectar esta información, y eso, por supuesto, le permite saber al lector si esa información es algo que realmente desea recibir o pues se saltará a la nota siguiente. El ejemplo de abajo también, digamos, muestra lo mismo. La cabeza dice: prevén lluvias fuertes en Oaxaca por Vance. Esto leído al español. Si yo leo solamente la cabeza, pues entiendo un sentido de lo que la información estará planteando, pero pueden incluso quedarme dudas. Por ejemplo, no sé qué es Vance. Puede ser que se trate de un huracán o de una tormenta o incluso de, no sé, de alguna otra situación particular. No sé qué es Vance. Cuando leo la cabeza, pero además refuerzo esto con el balazo, termino de cerrar toda esta situación. El balazo dice: pronostican que se convierta en huracán categoría 1 el domingo. Esta información del balazo, por supuesto que es importante porque me aclara que debe tratarse de una tormenta tropical que podría convertirse en huracán de categoría 1, además me especifica, y que esto se podría dar el domingo. Vamos, el balazo en este caso está respaldando y complementando la información que se presenta en la cabeza. Veamos dos ejemplos más del periódico Río 12. En la parte de arriba, si leemos la cabeza, dice: Sinaloa se llena de cruces. Esta idea, por supuesto que puede no dejarnos claro de qué trata la nota. O sea, si solo estuviera este título, cuando leemos en el balazo que se trata del planteo de las cruces a un año de la primera muerte por COVID, se comprende entonces que estas cruces refieren a las personas que lamentablemente han fallecido durante un año por tema de COVID. En el caso de abajo sucede lo mismo que en la parte superior. El enemigo en casa. Si solo leo eso, por supuesto que no podría tener claro de qué trata esta nota, o sea, qué sentido tiene este título. Cuando leo el balazo que dice: 3 casos graves de violencia intrafamiliar sacuden a AOME, por supuesto que termino de comprender de qué va esta información. El balazo me da datos ya mucho más precisos, porque se habla entonces de 3 casos graves. Se trata del tema de violencia intrafamiliar y que además estos se han presentado en AOME. Estas dos piezas, la cabeza y el balazo, van muy vinculadas. Hay medios que solo utilizan cabezas para nombrar a sus notas. Sin embargo, me parece que técnicamente este recurso de solo utilizar cabezas vuelve complicado el diseño y la transmisión de ideas, por supuesto, porque las cabezas entonces tienen que quedar muy grandes. Y eso motiva a dos cosas: o que finalmente el título abarca mucho espacio en la página, o sea, se ve demasiado saturado, o bien la letra de las cabezas debe quedar muy pequeña, y eso haría que no luzcan o no generen esta idea de título, porque su puntaje es muy pequeño. Es entonces también este manejo de la cabeza y el balazo un recurso de estilo gráfico. Ayuda a presentar la información de una manera mucho más atractiva y que permita orientar al lector sobre los niveles en los que debe irse informando. Es decir, primero lee
los títulos, luego complementa con la cabeza y después seguirá revisando otros recursos que te mostraré enseguida, que le irán haciendo saber si realmente la información que se está planteando en esa página es algo que le interesa revisar al lector o le dará paso a la página para poder buscar entonces otra nota. Finalmente, antes de pasar a otro concepto, quiero decirte que esta idea de cabeza y balazo surge a partir de curiosidades. Según se entiende o se ha manejado, sin registro fiel de esto que te estaré diciendo, pero se ha manejado, se conoce que en el periodismo, en el diseño editorial para periódicos, a falta de entender conceptos técnicos para nombrar a las cosas, se empezó a hacer uso del criterio de una persona. Entonces tú puedes leer aquí el concepto de cabeza. También se sabe que existe el concepto de cuerpo o cuerpo de texto. También está el concepto de pies de foto. Entonces se ve en alguna parte de esta forma de nombrar a las partes del periódico, se ve la referencia que se da a un individuo o a una persona. El concepto de balazo o la definición de balazo la podríamos entender como aquella situación en la que una bala es disparada o es impactada en alguna superficie. Entonces, el balazo y la referencia de cabeza pues nos hace pensar en un balazo en la cabeza. Suena grotesco, pero debo decirte que en realidad así se da, o sea, se piensa que la cabeza es rematada por el balazo. En el caso de estar, por supuesto, leyendo esta idea de títulos y de respaldo al título, incluso se llega a utilizar mucho en el argot del diseño editorial o del periodismo, que el editor, por ejemplo, llega a presentarle su propuesta de cabeza al director de información y éste le podría decir: falta que remates la cabeza, o sea, que le pongas un balazo a la cabeza. Es un asunto extraño, yo sé, pero vaya, así se ha manejado. Entiendo que también esto tiene que ver mucho con que el periodismo, en alguna parte del mismo, pues expone situaciones crudas, difíciles, reporta sucesos que pues son incluso violentos, sobre todo por esa idea de las notas policíacas o de las secciones policíacas en los periódicos, que hace todavía algunos años eran periódicos o secciones que vendían mucho ese amarillismo, esa situación de informarse sobre casos crudos de violencia en la sociedad, pues es algo que despierta el morbo de ciertas personas y en algún momento dado hubo una exageración de medios que se dedicaban solo a vender notas de secciones policíacas, pues. Entonces, por eso también creo se establece toda esta idea. Pero bueno, ese era un dato curioso que quería compartirte. Tenemos el concepto de sumario. Este es un dato destacado de la nota. Generalmente pretende enganchar al lector para que lea la nota completa. Aquí puedes ver un ejemplo de un sumario, bueno, incluso de dos, porque está este que se encuentra en color negro y este que está en color gris, que además es como una especie de cita, porque esto que leemos aquí se supone que lo dijo René Sánchez Galindo, que es un abogado. El esquema en el que nos informamos o en el que revisamos un periódico en principio o una revista es el siguiente. Vamos pasando las páginas y nos vamos deteniendo en las cabezas o títulos. Cuando alguno de estos nos despierta cierto interés, no significa que ya vamos a leer la nota. Buscamos validar esa referencia que nos da la cabeza, en principio con el balazo. Si después de leer el balazo aún no quedo completamente convencido de que el texto que aparece con esta nota sea algo que quiero leer, debo entonces acudir a un tercer nivel que puede ser entendido como sumario. Si observas esta página, podría decirte que entonces no se trata realmente de dos sumarios, sino de tres.
este que está justamente abajo de la cabeza, este que se encuentra en negro y este que está en grises, que es como una cita más bien. Pero son estos tres elementos los que nos ayudan a comprender si la nota informativa que se presenta aquí es algo que realmente me interesa. Estos sumarios, en algunos casos, son incluso solamente tomados de la propia nota, o sea, algún párrafo que mencione una parte importante de la misma, pues es tomado para replicarlo aquí de forma más notoria, en un tamaño más grande. Es como una especie de avance o de adelanto, como cuando vemos el tráiler de una película. O sea, se nos muestra un poco de lo que se supone encontraremos al ver ya todo el filme completo. En el caso de las notas dentro de los periódicos o las revistas, así pasa también. Los sumarios son una idea de avance de lo que veremos. Entonces, permiten un tercer nivel de revisión para entender si esta nota es algo que me interesa leer o no. Existe el concepto de autor de la nota. Es el crédito que se le da al reportero o editor que realizó la nota informativa. Generalmente va antes del cuerpo de texto, pero en algunos periódicos deciden ponerlo esto hasta el final. El autor en un medio periodístico, ya sea una revista, un periódico, un medio digital, o sea, un periódico en línea o revista en línea, el nombre del autor es sumamente importante. Debe darse a este concepto un espacio justo o digno, no necesariamente por dar crédito al propio autor, o sea, reconocimiento sobre la nota planteada o presentada, sino porque también hay una responsabilidad de quien ha escrito la nota para con eso que se exhibe ahí. Entonces el periódico debe decir qué periodista, qué editor es responsable de esa información. Porque el periódico, si bien por supuesto se debería asumir que responde por cada una de la información presentada dentro del mismo, es ya directamente el autor de esa nota el que debe de asumir toda responsabilidad. Por ello es que el autor debe quedar muy bien ubicado, o sea, no debe ser un asunto como de poderse dejar al final, como si se tratara de una nota al pie o algún detalle menor. El autor es importante en los medios. Bueno, esto nos lleva ya al cuerpo de texto. Es el texto ampliado de la nota informativa, porque el texto sintetizado pues ya se ve en la cabeza, en el balazo y en el sumario. Pero cuando ya estamos revisando el cuerpo de texto, estamos ya realmente informándonos y entendiendo el suceso. Esta parte constituye la columna vertebral de la publicación, o sea, como en el caso del libro, el cuerpo de texto lo es todo. O sea, más allá de que el libro, periódico, revista esté muy bien diseñado, la página donde se reporta esta nota tenga imágenes muy impactantes, muy bien resueltas desde el punto de vista del diseño, etcétera, lo que realmente importa pues es la información que se presenta y ésta se plantea dentro del cuerpo de texto. En la actualidad, la información en el periódico se expone en un esquema de pirámide invertida, es decir, se plantean primero los datos más relevantes y conforme se avanza en la lectura, se van descubriendo los detalles menos trascendentes de ese hecho noticioso. Estos pueden ser pues el contexto en donde se da el suceso, los antecedentes de esto que se plantea en la nota o las consecuencias que se verán a partir de esto, etc. Pero lo que quiero dejarte claro es que los periódicos saben o entienden que sus lectores son lectores muy dinámicos, a diferencia del libro, que se entiende que es más probable que en estos medios el lector se siente muy apacible a leer este documento, muy concentrado, etcétera, y revisará, sabremos, varias páginas. En el caso del periódico, la dinámica es completamente diferente. Se entiende que un lector de un periódico en principio no va a leer todo el periódico, porque es demasiado texto, demasiada información.
El lector de un periódico generalmente busca informarse o entretenerse, pero al haber mucha variedad, es decir, al tener frente a sí mismo un periódico con muchas páginas, muchas notas, muchas secciones, el lector sabrá discriminar y entonces si algo puede estar fuera de su interés, pues inmediatamente lo va a desechar. Por eso es que el periódico resuelve los cuerpos de texto en este esquema de pirámide invertida. Va a decir siempre lo más importante al principio y conforme se vaya avanzando, no es que la nota plantee ya cosas menos importantes o de relleno, más bien lo que ocurre es que, lo va desenredando, dirá primero el nudo o la parte crítica y conforme se avance en párrafos, ese nudo se irá desatando. De tal manera que si algún lector decide ya no leer toda la nota, si por lo menos cubrió los primeros párrafos, muy seguramente ya se enteró del hecho noticioso, ya no necesita realmente conocer todo lo demás, si es que así lo decide el lector. Y en muchos sentidos del diseño editorial para periódicos, todo se trabaja así. No debemos guardarnos lo más importante para la parte de en medio o al final, como se presenta así en otras situaciones. Por ejemplo, en los propios libros, el esquema de información que se plantea ahí es diferente. Quizás en un libro se empiece por los antecedentes, por una introducción, por plantear el contexto, como sucede precisamente con un cuento, y el nudo estará en medio. La parte crítica se verá justo en un punto, que no será el principio, en el que el lector ya está enganchado y ya avanzó bastante como para querer dejarlo. En el caso de los periódicos no pasa así. Lo primero va de primera mano, al principio, y lo secundario se pone así, en ese segundo nivel. Aquí vemos un ejemplo, está señalado con rojo lo que debe entenderse como cuerpo de texto o cuerpo de la nota. Aquí vemos una cabeza, no existe balazo, no hay sumarios tampoco. La cabeza dice: el Dr. Murray irá al banquillo por la muerte de Michael Jackson. Y bueno, ya si leemos este primer párrafo, prácticamente quedaríamos informados. Se explica aquí pues que se está precisamente acusando al médico porque se presume que él pudo tener alguna responsabilidad con esto. Ya si lees este segundo y tercer párrafo, notarás que la información ya no es tan relevante, ya simplemente complementa a lo que se leyó en el primero. Incluso se utiliza mucho en el diseño de periódicos o en el periodismo, que cuando la información ya no cabe, es fácil para el editor decir: ¿sabes qué? Quítale el último párrafo, porque el propio editor sabe que lo menos importante está al final, siempre. Se va de lo más importante a lo menos importante. Ese es el esquema con el que se organiza la información en un periódico. Cabeza de descanso. Se trata básicamente de los subtítulos, como normalmente conocemos a esta parte dentro del diseño editorial, pero en ocasiones los periódicos usan este recurso, aclarando que, aunque la información no lo necesite, lo utilizan para darle un respiro al lector y no abrumarlo con tanto texto. De ahí el nombre de cabeza de descanso. Entonces, en el periodismo, en el periódico, desde el punto de vista del diseño y considerando al lector, un subtítulo no necesariamente plantea una serie de ideas en un siguiente nivel o en un nivel distinto al planteado en párrafos anteriores, porque así entendemos a los subtítulos, ¿no? Como una especie de apartado dentro de una generalidad que podría establecerse en la nota informativa. En el caso del periódico no necesariamente pasa así. Puede ser que cuando se revisa que la nota tiene demasiado texto corrido, el editor puede sugerir agregar cabezas de descanso, subtítulos, como fragmentar un poco esa idea, aunque la fragmentación no sea indispensable o necesaria, pero esto se hace para ayudar al lector a que se sienta menos saturado y pueda ir desarrollando ideas de manera como más pausada.
Ese es el sentido de una cabeza de descanso o subtítulo. Aquí vemos algunos ejemplos. Este periódico maneja para esta nota 2 cabezas de descanso. No hay mucho más que decir con este punto. Imagínate solamente que esta nota no tuviera estas cabezas de descanso. Por supuesto que resultaría un poco más saturado para el lector considerar leer todo esto de texto corrido. Entonces ayuda mucho el que existan pues estas cabezas. Le permiten al lector tener lo que ya he mencionado constantemente en este curso, que es un estímulo, o sea, se plantea con estas cabezas de descanso un estímulo para el lector. Se le motiva haciéndole ver que existirían un poco de metas intermedias. Entonces el lector podría decir, bueno, ya leí hasta aquí, puedo aventarme este otro pedazo y una vez que termine de leer este otro fragmento, pues quizás me sienta animado y diga, bueno, puedo leer ya este último. Entonces es una especie como de forma de alentar al lector a que pueda culminar la lectura sin sentirse abrumado. El concepto de pie de foto, esta es la descripción de la foto, no es otra cosa. En este espacio se señalan datos que permiten poner en contexto la foto que se observa. La imagen dice más que 1000 palabras, o sea, eso puede asumirse como un hecho, pero eso es más bien un problema antes que algo benéfico, por lo menos para el enfoque del periodismo. El que una foto pueda decir 1000 cosas es un problema. Puede malinterpretarse la imagen, pueden suceder cosas muy diferentes a partir de dejar libre la interpretación de la foto por cada uno de los lectores. Pueden malentenderse cosas, vaya. Entonces el pie de foto ayuda a aterrizar las ideas que pueden despertar en el lector la foto que se ve. Existe también el concepto de crédito de foto. Se le agrega a cada foto el nombre del reportero gráfico o del fotoperiodista que registró esa imagen. Vemos en este ejemplo la imagen de algunos muchachos, alumnos, con portátiles. Si leemos la cabeza, esta dice: 3 autonomías del PP rechazan 26 millones para portátiles escolares. Como balazo o sumarios, leemos: Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia siguen sin acuerdo con el gobierno. El plan para digitalizar las aulas marcará, junto al pacto educativo, el 2010. Bueno, si vemos la fotografía, por supuesto podemos interpretar varias cosas de ella. El pie de foto pues nos ayuda a simplemente cimentar esta imagen en un contexto. Podemos leer entonces el pie de la foto que dice: escolares de un instituto de Plasencia, con un ordenador portátil por alumno. O sea, se entiende que en un instituto de esta ciudad, en España, ya tienen un portátil cada uno de ellos, y eso es lo que muestra la imagen misma. Es una foto que por supuesto está vinculada directamente al tema, pero se plantea eso aquí. O sea, en una escuela, en un instituto de Plasencia, todos ya tienen un ordenador, y eso es lo que está buscando mostrar la imagen. Entonces el pie de imagen pues es necesario, porque podríamos interpretar cosas diferentes de lo que estamos apreciando. Información adicional. Se trata de la información complementaria de una nota, destinada a los lectores que desean extender su conocimiento sobre algún suceso. Si no se consume este apartado, no se ve afectado el conocimiento que se tiene de la nota informativa. Veamos un ejemplo. Tenemos una nota cuya cabeza dice: detienen al titular de obras de Leonel Godoy Rangel. Se comprende que la nota habla básicamente de esa detención. Aquí dice: encuentran propiedades por más de 100 millones de pesos vinculadas con Desiderio Camacho. Entonces, bueno, esta es la información central. Esto que vemos aquí, que estoy señalando, que se encuentra en el fondo blanco. Pero aparece una información adicional.
cuya cabeza dice Jara ofrece hacer investigación. Entonces, bueno, hay alguien aquí que se está comprometiendo a investigar el caso de forma muy personal, o sea, se trata de esta persona de apellido Jara. Entonces, esta información complementa a la central, pero no necesariamente forma parte importante de la misma. De tal manera que si a alguien le interesa este tema y solo decide leer esto, no quiere decir que al haber anulado esta parte ya no estaría informado. O sea, esta es una información simplemente complementaria. Y en el diseño de los periódicos se debe establecer de una forma particular esta parte del periódico. Se debe entender que forma parte de esta nota, pero que a su vez es una parte que no es una pieza fundamental. La manera en la que se resolvió aquí pues fue agregando un fondo, un enmarcado, podríamos decir, a la cabeza de este pequeño texto, y de esta manera se busca que se entienda que está simplemente ligado a la nota, pero que no forma parte fundamental de la misma. Existe también el concepto de recuadro. Este se refiere a los datos puntuales o específicos de una nota que merecen destacarse. Para distinguirlos de la nota se ponen generalmente dentro de un recuadro, por eso el nombre. Un recuadro no necesariamente es una información adicional. Se debe entender por recuadro a información que sí forma parte directa de la nota presentada o del cuerpo de texto presentado, pero pues es una manera como de destacar ciertas partes de esta información que se presenta. No es tampoco un sumario porque no necesariamente pueden ser partes que se están tomando del mismo cuerpo. Es información adicional, pero que sí tiene directamente que ver con la nota. Como se puede apreciar en este caso, aquí se está sintetizando datos que tienen que ver con esta información. Lo mismo ocurre con el ejemplo de la derecha. Se está hablando de una persona aquí, esta es una entrevista, y aquí se están dando datos relevantes de lo que está vinculado a esta información. Se ponen en recuadro para destacarlos. Se entiende entonces que un recuadro es una información adicional, pero que sí tiene que ver directamente con la nota informativa. Pasemos ahora al concepto de fotonota. Son todas aquellas imágenes que por sí solas explican un hecho. Por lo tanto, no necesitan de un cuerpo de texto amplio y solo acompañan de una muy breve información textual a la foto misma. La idea de una fotonota es entonces una nota que no necesita un cuerpo de texto, porque la propia foto dice todo lo que se necesita decir. Agregar un cuerpo de textos, es decir, crear una nota completa a partir de esto, podría parecer redundante para el lector. O sea, ¿para qué poner un texto de algo que tú estás pudiendo interpretar de una foto? Ahora, no cualquier foto, por supuesto, es una fotonota. La foto debería tener ciertas condiciones para que pudiera realmente entrar en este criterio. Este que ves es un ejemplo de fotonota. La imagen está revelando a un personaje, es Carlos Navarrete, como lo reafirma el texto pequeño que acompaña a esta fotonota. Lo vemos precisamente en un meeting, vemos a los participantes del mismo, podemos comprender a partir de la foto que lo están escuchando con atención, que hay una especie de congregación para resolver pues una queja, ¿no? Ahí lo puede reafirmar esto el texto que está acompañando a la fotonota. Dice aquí que Carlos Navarrete, líder nacional del PRD, encabezó ayer una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, donde advirtió que seguirán buscando la consulta popular sobre la reforma energética. La foto entonces dice prácticamente todo. No hay con esta información una nota que sea necesario de reportar, muy seguramente porque quizás días anteriores hayan estado sacando información sobre este tema. Entonces esta foto o fotonota parece más bien solo reafirmar que sigue en progreso
pues esta situación de buscar una consulta popular sobre la reforma energética. Este es el concepto de fotonota, una imagen que por sí misma brinda información y no es necesario que se escriba una nota de esto. Infografía es información presentada de manera gráfica. Este esquema es útil cuando un suceso es difícil de explicar textualmente o cuando una cámara fotográfica no puede captar una escena, por ejemplo, un fenómeno natural visto desde el espacio. En este ejemplo que ves en pantalla se muestra una infografía de un suceso o de una información que en principio pues no podría presentarse como se ve si se buscara hacer desde una foto. Aunque existen ya las fotos satelitales, pues estas no clarificarían necesariamente lo que nos está reportando esta infografía, porque además se está buscando con la misma suponer cuál será la trayectoria que tendrá esta tormenta que posiblemente se convierta en huracán. No podría lograrse eso con una sola foto, y hacerlo esto solo con texto podría consumir mucho espacio, o sea, tendría que redactarse una parte grande de texto para poder explicar lo que gráficamente estamos viendo de forma muy puntual, pero además muy clara, muy específica. Ese es el sentido de las infografías y por eso son un recurso sumamente útil para los periódicos, revistas, etc. Aquí se muestra otro ejemplo, una infografía muy bien estructurada. Por supuesto que este corte de tierra o de parte del mundo no podría ser posible con la fotografía. Se puede entender a partir de pues, estas simulaciones o estos gráficos un sinfín de detalles que explicados textualmente también consumirían demasiada área dentro del periódico. Tendría que ponerse demasiado texto. A razón de ahorrar espacio y además de clarificar mucho la información, pues los infográficos son una parte fundamental de los medios informativos. Gráficos y tablas se refiere a la presentación de datos y estadísticas que dan soporte a la información de texto. No es otra cosa más que la presentación de la información que se pretende dar, pero en esquemas que se sabe son muy útiles para, al igual que los infográficos, reportar información precisa, específica. Y los gráficos entonces nos dan una referencia muy amplia del caso, como en el asunto de ver esta gráfica que nos muestra los picos. Se señalan aquí datos importantes, pero la gráfica en sí misma nos ayuda a comprender el fenómeno. Hay otra serie de información que precisa presentarse en tablas porque es la manera más cómoda de leerla. Podemos además hacer comparativos, hacer una revisión más ordenada de estas cifras y vamos, las tablas serán siempre, al igual que los gráficos, recursos necesarios para facilitar la transmisión de ideas, sobre todo de conceptos complejos, como puede llegar a ser este asunto financiero. Existe también dentro del periódico el concepto de numeralias. Son datos numéricos destacados de una nota, permiten al lector tener una referencia ampliada del suceso por medio de cifras. Esto no es igual que las tablas o los gráficos. Se trata de una modalidad que no tiene mucho tiempo en los medios. Podría decir que se habla de, no sé, algunas 3 décadas para acá, que empezó a entenderse este concepto de numeralias. Es una forma interesante de plantear las cosas porque permite comparar conceptos o desarrollar ideas a partir de comparaciones, y los números siempre ayudan con esto. Aquí vemos un esquema muy sencillo de numeralia. Esta información que se plantea aquí se logra sintetizar en estas referencias que se encuentran aquí. Por ejemplo, la cantidad de personas que ha capacitado la comisión, la de este ombudsman, la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para poder precisamente entender con este dato a cuántas personas ha podido llegar en términos de capacitación este organismo.
Sabemos de manera inmediata que ha hecho 24 acciones y que la casa de este ombudsman encargado de esta organización, o en su momento, cuenta con 795 metros cuadrados el terreno donde esta persona construye una residencia. Entiendo que se le está acusando a esta persona de uso indebido de los ingresos que recibe este organismo. Aquí dice 20 millones de pesos es el valor estimado de la residencia. Estos datos, por ejemplo, presentados aquí, nos dan una idea un poco más clara del caso o del fenómeno. O sea, al indicarnos la extensión en metros cuadrados, podemos con esa información compararla con otras. O en el caso del valor estimado de la residencia, al conocer que esta tiene un valor aproximado de 20 millones de pesos, pues podemos saber, con comparación o referencia de otras cosas, de qué tanto estamos hablando. Las numeralias entonces nos permiten asimilar información de manera muy puntual, porque nos permite esta secuencia de números o esta idea de números comparar cosas. Aquí te muestro otro ejemplo. Estamos hablando del tema del COVID, del coronavirus, y podemos ver simples números, pero que al leerlos, pues nos dan idea de todo lo que ha provocado esta pandemia. Es incluso muy práctico recibir información de esta manera. O sea, en lugar de leer párrafos extensos en donde igual se muestran estos datos, los vemos de forma muy puntual. Podemos, por ejemplo, leer al azar cualquiera este dato: 40.797 médicos contratados como refuerzo. Es una idea. Me voy a saltar, por ejemplo, a policías que se han contagiado, 4.828. Entonces podemos seguir así. O sea, no necesitamos leer un cuerpo de texto para informarnos gracias a este ejercicio de numeralias. Finalmente te muestro este otro ejemplo. Es el caso de la crisis del SIEDA. La industria del entretenimiento, deporte y alimentos reporta 13,000 millones de pesos perdidos, 125,000 personas sin empleo, 80,000 eventos cancelados. Bueno, leer estas cifras y, bueno, incorporarlas, por supuesto, al conocimiento que deberíamos tener del tema, pues nos ayuda a cerrar las ideas, a comprenderlas mejor. Las numeralias entonces son un recurso sumamente útil para este objetivo de transmitir información. Para terminar esta sesión, quiero que revisemos juntos este periódico, la edición en la que se habla de un año después del inicio de la pandemia. La portada del Heraldo de México fue cambiada radicalmente por este ejercicio de dar cifras, de numeralias precisamente, que bueno, me parece que es interesante ver también cómo este periódico rompe radicalmente con su esquema tradicional de diseño de portadas, porque además el caso lo amerita. Y esas son de las cosas interesantes que se pueden desarrollar ahora con los periódicos. Este periódico, en lo personal, a mí me parece que da muestra de la evolución que ha tenido el diseño editorial de estos medios, ya sea periódicos o revistas, en nuestro país. Si revisamos periódicos de otras partes del mundo, por ejemplo de Estados Unidos, un país desarrollado y que tiene un montón de empresas periodísticas, o sea, hay muchos periódicos en circulación en este lugar. Si los comparamos a estos con los periódicos hechos en México, me parece que visualmente hay una diferencia enorme. México se ha distinguido en el mundo por el diseño editorial en sus periódicos. Puedes observar que aunque se trata de un periódico diario, la forma en la que está resuelto el diseño llama la atención, porque se atienden muchos detalles que costaría trabajo incluso resolver en un día, tomando en cuenta además el número de páginas que contiene este periódico.
Por supuesto que se trabaja con un equipo muy grande de personas para poder lograr este resultado, pero bueno, sigue siendo, a mi modo de ver, pues muy destacado el trabajo de diseño que plantea este periódico. Un periódico que, si bien es importante y es de circulación nacional, tampoco es de los más fuertes en términos económicos y sin embargo muestra pues un diseño bastante interesante. Ejercicios como estos, que son una portadilla de una sección, la manera en la que se disponen las cabezas o títulos, el manejo de fotografías, la correcta utilización de los textos y anchos de columna, que aunque en algunos casos llegan a ser muy arriesgados porque son muy estrechos, finalmente cumplen. Por ejemplo, estos pequeños textos pueden, en casos muy particulares, manejarse como se muestra aquí. Los cuerpos de texto, recuerda, deben mantener los anchos de línea necesarios de acuerdo con el tipo de lector que se procura, o sea, si es un bajo lector o alto lector. Pero mira, el cuerpo de texto mantiene o respeta ese criterio. Aquí las columnas o los anchos de línea son muy cortos, pero la verdad es que se trata de párrafos muy pequeños, o sea, estos se entiende, se pueden leer así porque son párrafos cortitos. No sería lo mismo, por supuesto, leer con este ancho de columna a esta parte que es el cuerpo. Pero entonces quiero resaltar que este periódico pues maneja bastante bien el tema del diseño editorial. Es además muy atractivo, está lleno de detalles, están presentes muchas infografías que asumo yo toma bastante tiempo resolver, pero bueno, se organiza esta empresa editorial, lo asumo así, pues para poder resolver factiblemente esto. Esquemas muy ordenados, aunque se componen las páginas de muchos elementos, pues estos se organizan de forma tal que permiten pues, una revisión cómoda o clara de esto que se exhibe. Este ancho de columna, como sucede con la mayoría de los periódicos, pues es muy corta. Realmente el lector se fatiga mucho. Pero bueno, también debemos tener claro que estamos ante otro tipo de lector con estos documentos. No es el mismo que estará haciendo el ejercicio de leer un periódico. Aquí se puede ver también esta comparación con los anchos de columna. Este es un ancho de columna correcto, este no, este es muy estrecho. Alcanza muy pocas palabras o muy pocos caracteres por línea. Visualmente se ve bien, aunque los textos están un poco apretados, pero bueno, vamos, visualmente se puede ver bien. El asunto es que ya para el ejercicio de leer, pues esto puede resultar muy cansado. O sea, sobre todo si se hace de forma constante o durante tiempo prolongado, pues tu vista se fatiga más rápido porque está teniendo que hacer movimientos más constantes. Cuando tenemos estos anchos de línea correctos, no hay tantas fijaciones, podemos nosotros seguir una secuencia más ordenada y eso por supuesto facilita que el lector pueda mantenerse más tiempo leyendo. Aquí otro ejemplo de infográfico o de gráficas más bien, es una foto compuesta de forma muy interesante, unas numeralias, y aquí vemos unos gráficos que están exhibidos de forma diferente, o sea, no están presentados como lo haría un programa como Excel al hacer una gráfica de barras. Aquí el diseño se involucra y genera pues una integración muy interesante con la foto que además es una composición muy padre. Entonces la información se exhibe de forma mucho más atractiva, más dinámica, y eso el lector, por supuesto, lo aprecia y valora. Otro caso en el que las gráficas son integradas a la fotografía, muy interesante cómo se plantea esto. Los fondos aquí manejados de forma muy interesante también. El periódico también ha cambiado o mejorado
las condiciones de impresión. Los papeles ahora ya no son tan de baja calidad, por lo menos el que se utiliza para la impresión de este periódico. Tienen ya la consistencia de blanco, no son tan cafés, son un poco más satinados, ya no se absorbe tan fácilmente la tinta, entonces se pueden hacer ya cosas como estas. Debo decir que también tiene que ver mucho la tecnología, es decir, la manera en la que ahora se imprimen los periódicos, que es de mejor calidad, permite este recurso, el de poner un fondo. Pensado esto en otro tipo de papel y en condiciones de impresión como las que se tenían un par de décadas atrás, esto sería un desastre. O sea, la letra no se leería porque la tinta se habría chorreado hacia el interior de las mismas. Pero bueno, ahora se puede hacer esto. Y resulta motivante, espero lo veas así, que incursionar en el diseño de los medios periodísticos como las revistas, los periódicos y lo que se traslada, por supuesto, a los medios digitales es en términos de diseño editorial muy interesante, muy atractivo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, el diseño editorial es complejo un poco porque resulta difícil, en principio, saber cómo organizar tantos elementos en una página. Primero, cómo hacerlos caber y luego cómo disponerlos. Al tener muchas piezas para armar algo, por supuesto batallas más que si solo tuvieras 2 o 3. Entonces eso pasa con los periódicos. Son difíciles de armar en un principio, o sea, cuando no tenemos una comprensión muy clara de cómo hacerlo. Pero bueno, eso es algo que buscaremos resolver en este curso, por lo menos en una fase inicial. No habrá que desesperarse, toma algo de tiempo ir comprendiendo cómo organizar de forma efectiva la información que se presenta. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Quería solo compartirte pues esta revisión. Iremos haciendo otras revisiones de otros periódicos para precisamente ir complementando pues estas referencias que nos serán útiles cuando ya nos toque sentarnos a diseñar nuestro propio periódico o nuestra propia revista. Habrá que ver mucho. Trata de hacerlo, trata de registrar la forma en la que están compuestas las páginas de periódicos, de revistas, para que, bueno, vayas ampliando un poco ese esquema en tu cabeza de cómo podrías resolver diseños de páginas. Bueno, espero que te haya agradado la clase, que tengas un muy buen día, que estés muy bien. Bye.